Bienvenidos al Living Electoral. Estamos avanzando en conocer a los candidatos, en acercarles a ustedes que están del otro lado la vida, la personalidad, el lado humano de cada uno de los políticos que son referentes y que apuntan a ser aquellos que protagonicen el futuro de las elecciones y el futuro también de las gestiones de gobierno. Hoy nos acompaña Osvaldo Fernández. Él es abogado, es profesor universitario, ha sido diputado provincial, ha sido concejal, actualmente es dirigente y está siendo precandidato a intendente de Gualeguaychú por Juntos por Entre Ríos en su interna Gualeguaychú 2023. Gracias por estar acá, Osvaldo. Al contrario, un gusto. Es un placer poder compartir este espacio y lograr llevar a la gente a aquel lado que muchas veces queda en la vorágine perdido. Uno va a elegir y no sabe a quién está votando, sí, quizás los emblemas, los eslogans. Nosotros queremos acá conocerlo más en su lado personal. Vamos a hablar de sus orígenes, es decir, de su nacimiento, dónde nació, dónde se crió, cuál fue su barrio, cuál fue su infancia, ¿cómo fue eso? Bueno, nací en Gualeguaychú, mi barrio de siempre ha sido Ituzaingó y San José, en la zona norte de la ciudad. La escuela primaria la hice en la escuela Rawson y la secundaria en la escuela normal. Y luego me fui a estudiar a La Plata, donde me recibí de abogado. También soy profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y bueno, la verdad que toda una vida dedicado con pasión a la ciudad y también a la militancia política, donde uno ha podido hacer una trayectoria, desempeñando algunos cargos, como el caso de concejal o el de diputado provincial, pero la mayor parte del tiempo en el llano y desde la actividad privada también y desde la profesión muy dedicado a las cuestiones ambientales. Yo ejerzo el derecho ambiental y es un tema que realmente me gusta mucho. ¿Ha hecho especializaciones en el tema Sí, ambiental? soy También diplomado en derecho ambiental, efectivamente, y tengo actuación en distintas instancias judiciales o asesorando a organizaciones ambientales. Bueno, soy uno de los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Hemos llevado adelante una lucha muy fuerte por el tema de las papeleras. Pero también hay otros ámbitos que tienen que ver con lo ambiental donde me desempeño, no solo en Gualeguaychú, sino también en otras partes de la provincia. Voy a desorganizar un poco la parte histórica y voy a concentrarme quizás en esto del ambientalismo. ¿Qué motivaciones ha encontrado? ¿Por qué le gusta la parte ambiental? Porque dentro del ámbito del derecho hay muchísimas ramas. ¿Cómo fue que surgió la parte del ambientalismo dentro de eso? Yo ejerzo la profesión en distintos fueros o distintas ramas, pero en particular en la cuestión del derecho ambiental tiene que ver con el mundo que viene y con lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Nosotros estamos en lo que se llama la transición ecológica, es decir, un cambio del modo de vivir, un cambio en las energías con las que se mueve el mundo. Vamos a ir saliendo del petróleo y del gas para ir a las energías alternativas, todo lo que tiene que ver con los residuos, el tema del tránsito, la forma de vivir, la defensa de los recursos, fundamentalmente el agua, el aire, el suelo y por supuesto la flora y la fauna. Y yo creo mucho en lo que se llama democracia ambiental. Esto es en la participación ciudadana, en las audiencias públicas, los estudios de impacto ambiental, el pleno acceso a la información pública ambiental y también el acceso a la justicia. Es decir, que la propia sociedad tenga herramientas para protagonizar ese cambio que nos plantea defender la naturaleza y asegurar para las generaciones que vienen un mundo habitable, por supuesto siempre de la mano del desarrollo sostenible. Yo digo que ambiente y producción van de la mano, no tienen que ser enemigos. Ni dos caminos distintos. Van por un mismo camino, es lo que se llama desarrollo sostenible. Volviendo ahora sí a la parte de su infancia, usted contaba que fue a la Rawson hasta terminar la primaria. En realidad, hasta sexto grado en la Rawson. No tiene secundario. No. Hice hasta sexto grado en la Rawson, el séptimo en la escuela normal para asegurarme el ingreso en la secundaria y toda la secundaria en la escuela normal. También estudié inglés en el Instituto Mañasco y dibujo técnico. Mire, dibujo técnico, ¿se le da para la Me gusta el dibujo. ¿Qué clase de dibujo le gusta? ¿Le gusta lápiz? ¿Le gusta...? Más que nada lápiz. No, más que nada lápiz. Sí. Bueno, mire la curiosidad. Bueno, ¿y eso lo sigue ejerciendo? O sea, ¿ha hecho cuadros? No. ¿Fue por gusto? No, simplemente por gusto, parte de la preparación que uno
va tomando para la vida, para el futuro, y obviamente tomé para el lado de la abogacía, así que nada que ver con el dibujo técnico que podría estar vinculado a la arquitectura o a la ingeniería. Dibujar argumentos. No solo dibujar argumentos, sino poner sobre el papel y hoy sobre la pantalla de la computadora la interpretación de la ley o distintas miradas sobre derechos que tenemos establecidos en nuestra Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales. Osvaldo, ¿qué rescata de la educación pública en la cual usted se ha formado? En todos los niveles estuve en la educación pública. Me había olvidado decir que el jardín de infante lo hice en la escuela normal. Así que, o sea que entró, sí. Salió y Claro, porque hasta ese momento, hasta los 7 años, con mi familia vivíamos en calle 3 de Caballería. Luego nos mudamos a Ituzaingó y San José y desde entonces estoy allí. Luego, siendo más grande, me mudé a otros lugares, pero volví al barrio. Mi casa está precisamente en Ituzaingó y San José. Pero sí, yo rescato todo lo que es la educación y fundamentalmente la educación pública, sin dejar de reconocer los aportes de la educación privada y particularmente un modelo que hay aquí en Gualeguaychú, que es el de las escuelas que han fundado los clubes, que significan políticas públicas como es la educación, pero con una gestión privada. Y realmente ese modelo lo ha tomado nuestro equipo en la propuesta para el municipio como una forma de gestionar, porque precisamente vemos que el Estado es muy grande, el Estado gasta mucho, no es eficiente en muchísimos aspectos, entonces hay que cambiar. Y el cambio para nosotros en este tema, en lo que significa gestión de políticas públicas, sobre todo las políticas sociales, hay que tomar como ejemplo lo que son estas escuelas en Gualeguaychú, que realmente son un modelo a seguir para toda la provincia. Es decir, y para que quede claro, políticas públicas, pero gestionadas desde lo privado, donde el Estado tiene su actuación desde el control, en algunos casos, por ejemplo, en este tipo de escuelas pagando sueldos, pero en definitiva la gestión la hacen estas entidades, que son entidades de bien público, que comienzan actuando en el deporte, pero que sus dirigentes han tenido el acierto de mirar también la educación. Y por supuesto hay escuelas totalmente privadas que son muy buenas y hacen su aporte. En definitiva, la educación en nuestra ciudad está en la parte pública, en la parte de gestión privada desde entidades de bien público y en la parte netamente privada, sea o no confesional. Así que es un conjunto y hay que acompañar todo lo que sea educación. Pero en mi caso siempre he estado en la educación pública. ¿Cómo está conformada su familia, tanto la familia de infancia como su familia actualmente? Bueno, familia de infancia, mi papá que es fallecido, mi mamá que tiene 85 años, somos 4 hermanos. 4 hermanos. 4 hermanos, sí. Y yo, bueno, tengo 2 hijos. ¿Está en el medio, mayor? El tercero. El tercero. El tercero, sí. 3 varones y la más chica, que, bueno, no está aquí en Gualeguaychú. Y en definitiva, decía también, tengo 2 hijos, ya grandes, uno que es abogado y el más chico que está estudiando sociología. ¿Referentes? ¿De qué trabajaban sus padres? Mi papá era carnicero, comerciante, y mi mamá siempre fue ama de casa. Pregunto porque me llama la atención la cuestión política, si usted ya tenía ahí referentes que lo hayan inculcado, quizás estar en la política, sumarse a algún partido, no sé si sus padres o tíos, algún pariente le sirvió como un símbolo, como un referente dentro del ámbito de la política. No tuvieron militancia política, pero sí afinidad desde siempre con el radicalismo. Así que de ahí proviene, digamos, lo que es mi identidad política. Hoy en el partido GEN, que básicamente se nutre de orígenes radicales. Y somos parte en Entre Ríos de Cambiemos, que así era el nombre original en el 2015. Somos uno de los partidos fundadores de Cambiemos en Entre Ríos, que luego se ha llamado Juntos por el Cambio y hoy se denomina Juntos por Entre Ríos. Y que acompañamos la candidatura a gobernador de Rogelio Frigerio. Entendiendo el origen radical del partido GEN, ¿por qué no dentro del partido radical? ¿Qué fue lo que le dijo, vamos a crear esta nueva vertiente? En su momento se dio toda una cuestión, un debate, y en realidad preservando las ideas radicales se tomó alguna diferencia respecto de lo que es el partido Unión Cívica Radical. Nuestra líder a nivel nacional es Margarita Stolbizer, que ha sido candidata a presidente de la Nación, ha sido y es diputada nacional y es una referente por su lucha contra la corrupción, por la claridad de sus ideas, por su conducta y su trayectoria. Nosotros reivindicamos mucho todo lo que tiene que ver con la transparencia, la honestidad, la trayectoria, la defensa de derechos y la igualdad.
con una mirada muy atenta a todo lo que tiene que ver con la educación, la salud, el ambiente y fundamentalmente el trabajo y la reivindicación de las economías regionales y sobre todo la iniciativa privada como motor del crecimiento. Frente a tanto Estado que tenemos actualmente, frente a tanta injerencia del Estado que se torna pesado, nosotros decimos hay que dejar que fluyan las ideas, las iniciativas, los emprendimientos, los proyectos que caracterizan, fíjate vos, a Gualeguaychú. Siempre decimos Gualeguaychú es madre de sus propias obras y la verdad que cuando Gualeguaychú soñó en grande, en otras épocas, tuvimos el teatro, el frigorífico, el parque industrial, el carnaval que lo tenemos, las carrozas, todo es obra de nuestra sociedad, son iniciativas privadas. Y luchando como comunidad pudimos lograr la autopista, los puentes, bueno, la lucha en defensa del ambiente. Eso realmente nos caracteriza a los vecinos de Gualeguaychú. Y nosotros queremos volver a esa etapa, donde, como digo, fluyan las energías, las ideas, esa capacidad de innovación que caracteriza a Gualeguaychú. Es algo que nos distingue respecto a otras ciudades de la provincia. Que la chispa se mantenga horizontal y no solamente vertical y guiada. Absolutamente horizontal, y nosotros entendemos que el Estado no tiene que poner obstáculos para la iniciativa privada, al contrario, tiene que ayudar. En ese sentido planteamos que el municipio tiene que gastar menos, que hay que achicar los gastos de la política. Proponemos que de 7 secretarías como hay actualmente pasemos a 4, reducir a la mitad los funcionarios políticos, reducir los sueldos del intendente y los concejales, gastar menos y que en definitiva la plata que entra a la municipalidad, que viene de lo que pagan los vecinos, los contribuyentes, se destine a solucionar los problemas que tiene esta ciudad desde hace décadas y que lamentablemente quienes gobiernan, que hace 36 años están los mismos gobernando el mismo partido, no han dado respuesta ni solución. Entonces toda esa mirada que tenemos significa plantearle a la sociedad, bueno, volvamos a soñar en grande, es ahora, como dice Frigerio, es la oportunidad para cambiar. Hay una demanda de cambio en Gualeguaychú y nosotros expresamos esa demanda desde una propuesta como la nuestra, Gualeguaychú 2023, que tengo el honor de encabezar como candidato a intendente, acompañado de la profesora Susana Romero como viceintendente, pero que se ha generado a partir de un equipo. Nosotros tenemos 2 pilares en nuestra mirada, equipo y propuestas. Y sobre todo decimos respecto de los demás que la diferencia está en el cómo, porque no solo señalamos lo que hay que hacer o hay que corregir, también planteamos para qué y cómo, la forma de hacerlo. Y para eso hay que tener un equipo y nosotros lo hemos logrado. Ahí se ve en nuestra lista de concejales, que por ejemplo encabeza Guillermo Pose, que es un coronel retirado del ejército y licenciado en educación. Y cada concejal ha sido elegido en función de un perfil que está vinculado a los problemas de la ciudad. Entonces está Guillermo Siri, que es comisario principal de la policía, retirado. Entonces estas 2 candidaturas tienen que ver con la seguridad. Gualeguaychú tiene un grave problema con la seguridad y con el narcotráfico, que impacta en la ciudad y es un terrible flagelo que afecta a la familia fundamentalmente. Pero no se me adelante, ya vamos a entrar en la parte de las propuestas y las prioridades de los problemas a atender en Gualeguaychú. Quiero continuar un poco con su formación, con su crecimiento y aquellos a los que usted admiraba o tenía como referentes. Quizás no tanto de la política, sino desde la vida, en sus valores, alguien a quien idolatraba como músico. Cuénteme un poco de eso. ¿Cuáles eran sus símbolos? ¿A quién le gustaba un actor? ¿Le gustaba una banda en particular? Bueno, yo soy de la generación que tuvo y vio la explosión del rock nacional. Así que todos, desde Charly García, luego Fito Páez, pasando por Baglietto, han sido quienes uno escuchaba. Bueno, después vinieron otros, por supuesto. Y también lo que fue el cine nacional, que después del proceso militar también apareció, inclusive llegando a ganar el premio Oscar a nivel internacional. Pero hemos tenido actores, realmente alguien que más allá de la identificación política, me gusta mucho Luis Brandoni, para dar alguna referencia. Pero en definitiva, es una generación que convivió con lo que se llamó la primavera democrática. Salir de lo que fue la ruptura del orden constitucional, comenzar a construir la democracia. ¿Qué edad tenía durante la dictadura del 76? Mi adolescencia. Eso fue mi adolescencia, donde por supuesto uno vivió con todos los límites y lo que significaba esa época, y los miedos también. Y luego vino
el momento en que yo me fui a estudiar, vuelve la democracia, pero vuelve para nosotros desde un lugar donde hubo que construirla desde cero prácticamente. Hoy llevamos 40 años de democracia, tenemos desde lo institucional un camino transitado, pero no hay respuestas para el conjunto de la sociedad, lo que tiene que ver con lo económico y lo social. Son deudas que tiene la democracia, y cuando hablamos de cambio, no es simplemente dejar de votar a un partido y pasar a votar a otro. El cambio para nosotros significa dar respuestas a estos temas. Por eso yo recién hablaba de lo que significa soñar, en el caso de Gualeguaychú, que no es simplemente la idea, es poner en práctica las ilusiones, las aspiraciones, los anhelos que nos caracterizan a nosotros como sociedad. ¿Cómo fue el momento en el que usted decidió estudiar abogacía y encaminar esa rama de las profesiones? Porque podría haber elegido otra cosa. Sí. Un padre carnicero, la verdad que cambia completamente el eje. De chico yo decía que iba a estudiar medicina. Pero bueno, ya en la adolescencia, acercándome a la finalización de la secundaria, se me despertó la vocación por la historia, que por aparte siempre me gustó, siempre fui un buen lector, así que fui vinculando ese tema y encontré en el derecho el llamado a ese interés. Y también tengo que decir que estudiando y militando en política... Durante su etapa universitaria también estuvo militando en política. Sí, exactamente. Comencé precisamente, como dije, desde cero, acompañándole también desde cero a Raúl Alfonsín. ¿Franja morada? Exactamente, sí. También yo estoy muy vinculado a la vida universitaria, como te decía, soy profesor en la Facultad de Bromatología, de la materia de bromatología legal. Hace años que ejerzo la docencia. He sido, por otra parte, 2 veces consejero directivo de la facultad y una vez consejero superior de la universidad. La verdad que me gusta mucho la vida universitaria, y siendo estudiante también integré el consejo directivo o consejo académico de la Facultad de Derecho en La Plata y militaba en el Centro de Estudiantes y la Federación Universitaria de La Plata, precisamente en Franja Morada. Pero decía que fui aprendiendo. Y yo tengo 2 referentes, desde lo político, que tienen que ver también con la vida. Uno es don Arturo Illia y otro es Raúl Alfonsín, que más que nada, más allá de sus aciertos y sus errores, nos marcaron una forma de encarar la vida, una conducta. Y esto para mí es fundamental. Por eso yo siempre digo, quien pone su nombre a consideración en una elección, sobre la mesa tiene que poner conducta y trayectoria, y que lo examinen. Y siempre digo a la gente, véannos, investiguennos, examínennos, porque precisamente ahí también aparecen diferencias respecto de otros que tendrán su propuesta, pero también hay que verlos y examinar su conducta y su trayectoria. Para mí es clave ese tema, y como digo, en la vida de don Arturo Illia y de Raúl Alfonsín uno encuentra no solo ejemplos, encuentra hasta respuestas cuando aparecen dudas y cuando aparecen interrogantes. Osvaldo, usted tiene injerencia y trabajos dentro del ámbito político desde el 87 para acá. Y me gustaría saber cómo ha sido combinar la vida personal con las responsabilidades laborales y las responsabilidades políticas, que cada una tiene una exigencia distinta. Y combinarla con una vida familiar a veces no es fácil, no es encontrar el tiempo para estar para todos. Efectivamente. Es muy exigente, demanda mucho tiempo y lamentablemente a veces uno termina restándole tiempo a la familia. Esto es así. Pero bueno, es la vocación, ahí está esa energía que uno lleva adentro, esa sangre que lo mueve, y que en definitiva no tiene que ver con ambiciones personales, porque más que nada uno está trabajando por el conjunto. Para mí la política es eso. De ninguna manera acepto quienes se enriquecen a través de la política, mucho menos los que son corruptos. Eso no lo acepto de ninguna manera, ni lo consiento. Por otra parte, sí creo en el debate de ideas, sí creo siempre en el respeto. Yo puedo tener diferencias políticas desde las ideas, pero siempre preservo el respeto. Jamás me vas a escuchar a mí agrediendo a alguien. Puedo ser vehemente por ahí defendiendo ideas, que creo que es lo que corresponde, pero respetando a la persona, a su familia. Eso ¿dónde encuentra el motor que lo impulsa, las chispas esas que lo incentivan a tengo que tener una participación en la política? Porque puede ser, como bien dice,
la necesidad de que escuchen sus ideas, como puede ser también la bronca de ver gente que sumida en la pobreza, o la bronca de ir caminando por la calle y ver pozos. Sí, es decir, ¿cuáles son sus motivaciones? Las injusticias. Las injusticias, ver cuando las cosas se podrían hacer bien y se hacen mal, o ver gente que la pasa mal cuando podía estar bien. ¿Recuerda alguna que lo haya marcado, que fue como un antes y un después para usted? Sí, no quiero entrar en cuestiones particulares, pero sí, sobre todo las injusticias de tipo social, cuando uno habla con la gente que la pasa mal, que no tiene una respuesta, o que va al hospital y no tiene turno, o tiene que ir de madrugada, o no lo atienden, o le dan un turno para una operación para dentro de un año, o cuando ve gente que está viviendo muy mal y eso se podría solucionar con muy poco. Entonces uno no entiende por qué no se toman esas decisiones cuando, por ejemplo, el municipio tiene recursos, tiene empleados, tiene maquinaria, y darle una respuesta a alguien que tiene un problema no es un mundo, es una cosa pequeña. Para esa persona sí se ha convertido en un mundo, pero no se entiende cuando hay tantas columnas de luz, por ejemplo, que no andan, o tantos baches, o los problemas de seguridad, o los problemas de droga, y vos decís, pero ¿por qué no se toman decisiones si se puede, si hay recursos? No te estoy hablando de los grandes problemas nacionales que pasan por el presidente o eventualmente en el caso de la provincia por el gobernador. Estamos hablando de cuestiones locales que están al alcance de la mano. Y la verdad que más allá de la vocación política que uno tiene, la injusticia realmente es un motor, es accionar, actuar, hacer algo para defender ese derecho que yo comentaba hoy de la igualdad. Bueno, y del acceso a la motivación de usted de ser abogado también viene por la misma. También, la verdad que yo como abogado muchas veces actúo sin cobrar un peso y tratando de dar una mano. La verdad es esa, quienes me conocen saben que es así. Pero te decía, la igualdad de oportunidades, eso es algo que hay que consagrarlo, que sea una realidad, no solo un discurso, que sea una realidad. Me duele mucho cuando nuestros jóvenes no ven esperanzas ni futuro. Y yo estoy trabajando precisamente para que, al menos en Gualeguaychú, nuestros jóvenes sí vean un camino donde digan, no, me quedo, es posible pelearla, no voy a estar pensando en irme del país. Por eso realmente, cuando se van del país, es una familia que se está separando de alguna forma, ¿no? Lastima mucho. Bueno, sobre todo porque tengo gente cercana que está en esa situación y en definitiva uno reacciona frente a eso, obviamente de una forma pacífica, haciendo propuestas, trabajando en la formación de un equipo y poniéndole a quien vota una alternativa, diciéndole, acá estamos, nosotros somos estos. Nos gusta que nos conozcan, que nos vean, que vean la trayectoria. Nosotros tenemos en el equipo gente como Enrique Castiglioni, que tiene una trayectoria impresionante en esta ciudad. Trajo 30 fábricas a Gualeguaychú. Hizo el Parque Industrial, la Corporación del Desarrollo, fundó los bomberos, ha estado en un montón de entidades y es nuestro candidato a senador provincial. Pero precisamente porque ponemos sobre la mesa lo que te he dicho en esta conversación, trayectoria y conducta. Y esto es importante para el que tiene que votar. Y además atando los cabos de lo que es su vida, lo que estamos viendo es contra las injusticias ha ido por el lado de las leyes con la abogacía, contra las injusticias se ha motivado por la política e incluso con esta cuestión de lograr tener injerencia en las cuestiones de la vida cotidiana y actuar frente a esas injusticias, la motivación para ser parte de una intendencia, que es lo que a ustedes lo están moviendo actualmente. Esta plataforma electoral. Sí. Sí, no, te quería comentar algo, como para que tengas presente cómo a veces se logra, de esa motivación, se logran resultados. Yo siendo diputado, era diputado de la oposición, estaba en total minoría. Y recuerdo que presenté la ley de protección de humedales, que hoy está vigente, y protege precisamente los humedales de los departamentos Islas, Gualeguaychú y Uruguay. Y no tenía el acompañamiento del resto. Pero trabajando desde el lugar de oposición, dialogando, pude lograr la mayoría y finalmente eso fue una ley muy importante, que inclusive ha tenido en cuenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Amarras. Y también, de la misma manera, logré lo que se llamó la ley de la madera, que luego lamentablemente Bordet mandó a derogar. Pero esa ley no era solo el tema de no venderle madera en pie a Botnia. Fundamentalmente planteaba, y así lo decía la ley, que no saliera madera en pie de Entre Ríos, sino que tenía que ser industrializada. Y eso generaba puestos de trabajo.
Esa ley yo la trabajé mucho con gente de los aserraderos, con gente que precisamente lo que quiere es tener madera para producir, para industrializar, incorporarle valor agregado y eso genera trabajo. Entonces, lo mismo, siendo de la oposición, siendo de la minoría, logré una votación por unanimidad en la Cámara de Diputados y casi completa en la Cámara de Senadores en ese momento. Porque precisamente cuando aparecen ese tipo de causas y uno la trabaja dialogando, construyendo consensos, se logran resultados. Cuando menciona esta cuestión de estipular consensos, ¿cómo ve el espectro político hoy en día? ¿Están habiendo caminos como para poder establecer consensos frente a una rivalidad que la grieta es como que ya no es una grieta? Hoy podemos hablar directamente de un resquebrajamiento total del ámbito político donde vemos incluso internas muy fuertes en Juntos por Entre Ríos, por hablar justamente del partido de ustedes, pero también vemos que a nivel nacional hay una unidad hasta forzada desde el ámbito del peronismo. Es decir, están todos susceptibles, todos están, no me quiero juntar con este, no me quiero juntar con aquel. ¿Cómo ve esa posibilidad de establecer consensos en el futuro inmediato que nos espera? Yo creo que necesitamos consensos para salir de todos los problemas que tiene el país. Imagino que el gobierno que viene, que por supuesto aspiro que sea de Juntos por el Cambio, va a construir esos consensos, más allá de posiciones, de opiniones o de propuestas. Creo que va a primar esa decisión de construir consensos. Yo toda mi vida siempre he trabajado dialogando, creo que es el camino. Y me imagino la intendencia diciendo claramente, necesitamos de todos, no importa el partido que sea. Precisamente nuestra candidata a viceintendente, Susana Romero, que va a presidir el Consejo Deliberante, en su agenda lo que tiene muy en claro es que tiene que trabajar con todos, que esa convivencia tiene que ser en favor de la ciudad. No importa de quién venga la idea, si es del partido oficialista o del partido opositor, lo que importa es que sea una buena idea y le sirva a los vecinos. Entonces esa es la forma que nosotros proponemos para trabajar. Puertas abiertas, escuchar, dialogar, dejar que fluyan las ideas, los proyectos, los emprendimientos del sector privado. ¿Falta la participación ciudadana para usted dentro de lo que es Gualeguaychú hoy en día? No en Gualeguaychú, sino en el municipio. El municipio está cerrado, no escucha, no dialoga, no construye en conjunto. Tienen otra forma de gobernar que nosotros no compartimos. Traduciendo de la ciudad habla, el municipio no escucha. Exactamente. Gualeguaychú es muy participativa. Fíjate la cantidad de entidades de bien público que hay, entidades intermedias, como en Gualeguaychú encontramos, por ejemplo, expresiones de la cultura, de distintos aspectos, por dar nada más que un ejemplo, pero lo que son los clubes de barrio, las distintas entidades deportivas, las disciplinas que se practican en los clubes grandes, los clubes más chicos, eso te da una pauta de la dinámica que tiene esta ciudad, como nosotros siempre estamos en las últimas cuestiones que aparecen en la consideración. Vos encontrás a alguien en Gualeguaychú que está practicando ese deporte o está llevando adelante esa iniciativa cultural o está detrás de determinada idea o un proyecto. Y eso es lo que nosotros queremos empujar. Esa iniciativa, esa garra que nos caracteriza a los vecinos de Gualeguaychú. Eso tiene, como digo, y no me voy a cansar de repetir, tiene que fluir. Hay que dejar las puertas abiertas y en todo caso lo que el municipio tiene que hacer simplemente es preguntar qué necesitas para que tu proyecto pueda avanzar. ¿Cuáles serían las problemáticas urgentes de la ciudad? Aquellas que del día 1 o del día -10 hay que ir trabajando desde su perspectiva. El tema de la seguridad, nosotros planteamos una declaración de emergencia de la seguridad que nos permita reorientar el presupuesto y destinar recursos a este tema, porque tenemos una propuesta de seguridad conformada por un equipo de profesionales que se la hemos entregado en mano a Rogelio Frigerio, vinculado a eso a la lucha de frente contra el narcotráfico, el tema de las calles, también planteamos la emergencia vial para desde el primer día destinar recursos a solucionar esta cuestión con un plan de mantenimiento y bacheo, proponemos un sistema de consorcio distinto, planteamos el tema de la señalización de las calles, el tema del alumbrado público que en muchas partes no hay o no funciona, eso va de la mano con la limpieza de yuyales, veredas y basurales que también están vinculados a la seguridad, el reordenamiento del tránsito, plantear a través del Consejo Consultivo de Planeamiento al que le vamos a dar mucho protagonismo,
el debate sobre una red troncal vial, pero también sobre bicisenda, el transporte público, el tema de los nuevos vehículos que está vinculado al tema de las energías. Y no me quiero ir del tema de seguridad, que no es solo la declaración de emergencia en materia de seguridad. Nosotros vamos a establecer una Dirección General de Prevención y Seguridad Urbana, con presencia en la calle de vehículos municipales, pero con un policía arriba, con una red de monitoreo urbano que realmente funcione, ¿sí? Que esté vinculada a la justicia y a la policía, con el compromiso del intendente de hacer denuncias, porque lo que hoy tenemos es que hay madres, padres que están muy mal porque sus hijos han caído en la droga y saben dónde se vende en Gualeguaychú, pero no se animan a denunciar. Y un funcionario público, según dice el Código Procesal Penal, cuando se entera de un delito tiene obligación de denunciar. Nosotros lo vamos a hacer, porque inclusive lo venimos haciendo desde nuestro rol como abogados. Planteamos también el mapa del delito, que esto implica saber cuáles son los lugares donde hay más urgencia, y eso se hace en conjunto con la policía. Planteamos también el tema de un sistema donde una persona, preservando su identidad, pueda aportar datos sobre delitos, sobre todo con el tema vinculado al narcotráfico. Y también, frente a situaciones de violencia que se dan a veces dentro de las familias o abuso, una unidad de actuación y de prevención en las cuestiones de violencia. Y frente a la conflictividad social, vamos a utilizar la herramienta de la mediación vecinal. Así que este es un conjunto de ideas que tienen que ver con las cosas urgentes como la seguridad del narcotráfico, las calles y el trabajo. Para nosotros el trabajo es fundamental y eso va de la mano primero con bajar las tasas. Concretamente ahí proponemos reducir 5 puntos la tasa de alumbrado público, que eso impacta en el costo de la boleta de la luz en la ciudad. Planteamos suspender los derechos de construcción para incentivar que se construya más en Gualeguaychú, que eso da respuesta a la demanda de vivienda, pero también genera trabajo. Planteamos dejar suspendida también las multas y los intereses para regularizar planos. Planteamos dejar sin efecto tasas que son insostenibles. Vos vas a la municipalidad a hacer un reclamo y tenés que pagar un sellado. Nosotros eso lo vamos a dejar sin efecto. No queremos cobrarle a los remiseros para que lleven cada 4 meses a que le vean su vehículo. Eso es absurdo, es generarle un costo. Como así también planteamos bajar las contribuciones del cementerio, y el cementerio es otro tema clave. Sacar la tasa, pero que continúe el control, sí, por supuesto, sí, el control desde ya. Todo lo que tenga que ver con los controles, sobre todo el tema del tránsito, eso está bien, pero cobrar por cualquier cosa no puede ser. Igual que un comercio pone una marca en una vidriera y también le cobran. Es decir, hay cosas que son absurdas. Bueno, ese tipo de tasas las vamos a dejar sin efecto, porque eso significa aliviarle el bolsillo al vecino. Es una forma de... Sí, es un trabajo fino también que hay que hacer, porque muchas letras chicas ahí ya puestas. Nosotros tenemos un equipo de contadores que están viendo todos estos temas, que siguen los números del municipio, tanto en la ejecución presupuestaria como en el presupuesto, y nosotros podemos y lo estamos haciendo, trabajar en esos temas. Por eso hacemos la propuesta bien concreta, porque lo hemos estado viendo. Y eso significa, como decía, aliviarle el bolsillo al contribuyente en medio de una situación muy complicada. Con la inflación que tenemos en el país, los precios, la plata que no alcanza, va a venir un gobierno que todo eso lo va a tener que poner desde la estabilidad, ponerlo en caja, ordenarlo. Ahora también podemos contribuir desde el municipio a ayudar a la gente. Pero también esto significa promover la creación de más empresas, del tamaño que sea, desde la más chica hasta la más grande, porque eso es más trabajo. Nosotros decimos, menos tasas es más trabajo, menos gasto en el municipio, que recién lo comentaba, desde el punto de vista de la política, que queremos bajar todos esos gastos, también genera más posibilidades para las empresas. Y cuando hablamos del turismo, por ejemplo, tenemos una visión de una agenda de turismo de todo el año, ¿sí? Trabajando desde el Consejo Mixto de Turismo, donde el turismo lo tienen que hacer los prestadores y tiene que ser ejecutada la política de turismo por un profesional, ¿sí? Porque eso es generar más atractivos y generar mejores servicios. Esa mayor actividad de turismo en la ciudad, ¿qué significa? Más trabajo. Todo lo que pensamos es más trabajo. Nosotros imaginamos que se continúe el camino de la costa hasta el río Uruguay, el dragado de la boca del Gualeguaychú para que vuelvan a navegar, la navegación deportiva como ocurría en otras épocas, que es gente que viene sobre todo de la zona norte del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, que quieren venir a Gualeguaychú. Eso significa gente que venga a Gualeguaychú y que va a gastar acá, y gente de buen poder adquisitivo. Y actividad para el río, que lo tenemos ahí. Exactamente.
el tema también de promover un proyecto que hay sobre la construcción de un hotel en el ex frigorífico, todo con iniciativa privada. Trasladar la fiesta del pescado y el vino a Semana Santa para tener un atractivo justamente en un momento que en el país es un fin de semana largo, pero también en el Uruguay es la Semana del Turismo. Y hoy nosotros tenemos que estar pensando cómo traemos gente de ese enorme mercado que es Buenos Aires, que lo tenemos 2 horas. Y hoy, con el tema del cambio, del lado del Uruguay. Entonces, en eso que imaginamos también está el apoyo a iniciativas privadas como la Expomoto, todo lo que tenga que ver con el turismo de las termas, de las bodegas, el turismo rural que lo tenemos tan cercano, el tema del autódromo y todo lo que se puede generar. Fíjate vos, hay una zona que es el autódromo, el aeroclub, la sociedad rural, terma, todo eso se puede generar todo un atractivo, se puede trabajar en conjunto. Y nosotros hablamos mucho con los prestadores turísticos, por eso decimos que el protagonismo en esa mirada que tenemos de la iniciativa privada es de ellos. El Estado lo que tiene que hacer es acompañar a grandes eventos como tenemos, que es el caso del carnaval, pero que tiene que ver con una época del año. Tenemos que sumarle los atractivos, como digo, de todo el año, una agenda de todo el año para que Gualeguaychú sea interesante para todos. El turismo religioso, el turismo de los autos antiguos, las motos, todo eso tiene que estar para que venga más gente a Gualeguaychú. Gualeguaychú es una ciudad en la que tenemos que vivir bien y contentos los que estamos acá. Y quienes nos visitan también, para que vuelvan. Y como dije al principio, más turismo es más trabajo. ¿Cuáles son sus cables a tierra? Cuando enfrenta determinadas injusticias, cuando trabaja cotidianamente en sus distintas labores, tanto lo que fue en la parte política como en lo que es también su ámbito laboral, ¿cuáles son sus cables a tierra, sus lugares de tranquilidad y de volver a juntar la fuerza? Bueno, los afectos más cercanos, la familia, mi pareja con quien estoy actualmente, mis hijos y sobre todo recorrer, me gustan mucho las cercanías de Gualeguaychú, las zonas rurales. Eso realmente uno lo distiende. Por supuesto que viajar y hacer turismo es una forma de desenchufarse, pero la manera es esa. Hoy hablábamos de lo que a uno le provocan las injusticias y precisamente de ese lugar hemos construido una propuesta en lo que tiene que ver con las políticas sociales. Yo voy vinculando los temas y diseñamos lo que llamamos gabinete social, que es una forma de trabajar en equipo. Allí establecimos 16 ejes programáticos de los temas sociales de Gualeguaychú. En cada tema hay un responsable y eso significa generar una acción de gobierno, es decir, trabajar en conjunto temas como la salud, el ambiente, las cuestiones de discapacidad y accesibilidad, el tema de los adultos mayores, por supuesto otros temas que hemos ido tocando como el turismo, la cultura, pero bueno, sobre todo lo que tiene que ver con respuestas sociales, ejecutándolas con esa forma de gestionar que yo comenté hoy, ese modelo de gestión que tiene Gualeguaychú. Entonces, por ejemplo, el tema de las adicciones, que es un tema que nos preocupa mucho, nosotros decimos que hay que darle todo el apoyo a las entidades que vienen trabajando desde hace tiempo en el tratamiento y prevención de adicciones, o a los pastores, o a los sacerdotes, o grupos que están trabajando en ese tema. Porque decimos, si generamos un centro del Estado, vamos a gastar un montón de plata, se va a ir esa plata, entonces lo mejor es apoyar a quienes saben, porque hace mucho que vienen trabajando, como el caso de Nagranón, el Proyecto UNIR y tantos otros que hay en distintos barrios de la ciudad, y que merecen el total apoyo del Estado, que necesitan profesionales, que necesitan recursos, que necesitan lugares, y ahí vamos a ir, utilizando mejor los dineros públicos. En el tema de discapacidad tenemos un trabajo a través de un equipo. Está Susana Romero, que es profesora de educación especial, Lucía Viegas también, Carlitos Musú, que es uno de nuestros candidatos a concejales, Matías Incunegui, y yo doy los nombres para que se conozcan. Y además que entiendan que viene de gente que conoce del que está en el tema. Exactamente, que conoce porque la vive. ¿De qué trata el proyecto? Bueno, en materia de todo lo que tenga que ver, por ejemplo, en la accesibilidad. Gualeguaychú no es una ciudad accesible. Hay una ordenanza que destina un porcentaje del presupuesto a obras de accesibilidad, pero que no se está cumpliendo. Hay un plan para establecer la accesibilidad, que significa que toda persona con discapacidad pueda acceder a un lugar público, a un lugar privado, pero no solamente acceder. Si va a hacer un trámite, que lo pueda hacer por sí mismo. Eso significa una ciudad igual para todos. Eso significa
eventos o espectáculos donde haya accesibilidad, como por ejemplo en el carnaval o la fiesta del pescado y el vino. Eso significa pensar en todos los que vivimos en la ciudad y en el caso de quienes deben transitarla y tienen una discapacidad, que se asegure una red de tránsito principal y otras laterales para poder acceder. Pero también cuando se construye, por ejemplo, una vereda, que no haya diferencias, porque pueden darse situaciones donde una persona no tiene una discapacidad, pero, no sé, se quebró una pierna, está enyesado, tiene que andar con muleta y ahí aparece el problema. Entonces tenemos que pensar una ciudad desde ese lugar. Respecto de las discapacidades, bueno, también el pleno acceso para que vivan sus derechos también en plenitud. Por ejemplo, en el mundo laboral. Hay hoy lo que se llama la economía del conocimiento, que también pretendemos que se desarrolle en Gualeguaychú y es una de las patas de nuestro proyecto de desarrollo de trabajo en la ciudad. Las personas con discapacidad pues están vinculadas desde lo laboral, por ejemplo, en lo que se llama la economía del conocimiento. No solo eso, pero es una de las posibilidades. Y esto es lo que tenemos que brindar desde el municipio, respuestas. Cuando decimos accesibilidad, no es solo el desplazamiento físico, también acceder desde lo digital. Hoy es prácticamente imposible encontrar una ordenanza en la página del municipio o que Guale Activa te dé una respuesta. Por eso le hemos pedido al ingeniero Cecilio Tafarel, que también es candidato a concejal, el diseño de lo que llamamos gobierno digital, pero que sea accesible para cualquiera. Vos fíjate, hay un problema concreto. Una persona adulta, una persona mayor, que no maneja un celular o que no maneja una computadora, tiene que hacer un trámite por un tema de salud, por ejemplo en el PAMI, de manera digital. Y no sabe hacerlo. Por ahí no tiene un familiar o un vecino que se lo haga. Entonces, ¿qué hemos imaginado? Lo que llamamos Defensoría de la Tercera Edad. Es decir, un teléfono donde esa persona pueda llamar y a través del voluntariado va a encontrar a alguien que le dé una mano. Mirá que qué sencillo. No estamos imaginando grandes cosas ni grandes inversiones. Simplemente respuesta para un problema que tiene esa persona, que no es muy importante, pero que no para esa persona, claro, pero quedar afuera del juego en esto pone en riesgo su salud y hasta su vida, porque si no hizo ese trámite y no tuvo una respuesta desde la atención de su salud, bueno, ahí estamos ante un riesgo. Entonces muchas veces no se trata de pensar en grandes cosas, se pueden dar soluciones desde pequeñas acciones, pero lo que hay que hacer es pensar en una ciudad accesible, una ciudad que tiene que construir su realidad para todos. Como dije al principio, y esto quiero que quede bien claro, queremos una ciudad agradable para los que vivimos acá, también para los que los vienen a visitar, pero tenemos que ir pensando en la diversidad, en la pluralidad, en que podamos convivir, en que nuestra ciudad hay que ir pensándola para un futuro que no está tan lejano. Yo al principio hablaba de la transición ecológica, y eso está ocurriendo hoy en el mundo, y eso nos va a llegar y muy rápido. Entonces tenemos que ir pensando una nueva forma de vivir en la ciudad con nuevos paradigmas. Necesariamente vamos a un cambio en las energías, por ejemplo, los autos. Esto no va a tardar tanto en llegar acá a Gualeguaychú. Cada vez más los autos y el transporte va a ser eléctrico. Fíjate cuando hablamos de transporte, el transporte público, no hay rampas de acceso para los discapacitados. ¿Por qué? Porque no se han preparado las paradas donde se detienen los colectivos para que puedan funcionar las rampas. Y eso lo tiene que hacer el municipio. Bueno, eso no se ha hecho, ahí tenés un caso. Tengo dos preguntas más para hacerle que tienen mucho que ver con el futuro y lo que sueña también por delante. Vamos a hipotetizar una victoria de usted dentro de las PASO, luego en las generales y finalmente usted ya es intendente. ¿Qué le gustaría dejar como intendente? Es decir, su paso por la intendencia. ¿Qué le gustaría que los libros de historia cuenten de usted? Nuestra gestión va a ser exitosa si nosotros todos los meses tenemos más empresas en Gualeguaychú, porque eso es más trabajo. Va a ser exitosa si modernizamos el municipio y nosotros eso lo queremos hacer con los empleados municipales, no contra los empleados. Lamentablemente a los empleados municipales se lo ha dejado de lado y el empleado municipal tiene todo el derecho a la carrera, a la capacitación, a que se respete su capacidad. Nosotros pensamos que en muchos lugares de la función pública lo puedan llevar adelante empleados municipales. Una ciudad, como digo, agradable, diversa, donde podamos convivir y fundamentalmente que todos tengan en el municipio un lugar para ser escuchado, lo que no significa decirle a todos que sí, pero esencialmente que el que lleva la persona, ese hombre, esa mujer que lleva, ese joven que lleva una idea, se lo escuche y se trate de facilitarle que pueda hacerlo.
Facilitar no significa, como dije recién, decirle que sí, sino evitarle los obstáculos. Fíjate que el tema de las habilitaciones comerciales, nosotros imaginamos un sistema que no es original nuestro, lo tomamos de la Municipalidad de 3 de Febrero, con habilitaciones de forma digital en 72 horas. O cuando hablamos de la presencia del municipio en la calle en relación a la seguridad, con vehículos municipales, con un chofer municipal, con el combustible municipal, pero con un policía arriba, ese es un modelo que tomamos de Vicente López. Porque nosotros hemos ido estudiando, viendo y nutriéndonos de las experiencias de otros para aplicarlas en Gualeguaychú, las buenas experiencias y también evitar los errores. Así que, fundamentalmente, dejar una ciudad que pueda canalizar todas las energías que tenemos quienes vivimos en Gualeguaychú, que existe esa posibilidad, como digo, de generar más trabajo, una convivencia solidaria, una apertura de quienes gobiernan, escuchando, dialogando, que volvamos a ser esa ciudad que logró aquellos sueños grandes hacerlos realidad, los que hoy comenté. Y esa es la convocatoria que hacemos a todos los vecinos, que nos unamos, que hagamos realidad votando el 13 de agosto el cambio que la mayoría queremos, pero el cambio con propuesta, diciendo cómo se va a hacer, con quién lo vamos a hacer. Por eso insisto en nuestra preocupación en trabajar, en formar un muy buen equipo, que lo hemos logrado, y tener muy buenas propuestas, que también lo hemos logrado. Última pregunta. En su trayectoria a nivel político, ¿qué aprendizajes podría rescatar de lo que ha sido esa experiencia y que son las que hoy lo fortalecen para el camino? Porque incluso ha sido candidato a intendente en otras oportunidades, es decir, ha llegado con otra impronta, ha llegado con otra experiencia. ¿Qué aprendizajes fueron los que trajo? Precisamente ese, experiencia que es fruto de la trayectoria. Hoy puedo decir que me siento con la madurez para encarar problemas que tal vez años atrás no estaban y hoy son problemas nuevos, pero también problemas que años atrás sí estaban y que no fueron solucionados. Entonces, desde el aprendizaje, desde la incorporación de una nueva mirada, porque el mundo ha ido cambiando, de entender cómo hay que abrirle las puertas a los jóvenes, cómo tienen sus propias expectativas y que ellos hoy tengan una mirada distinta no significa que no podamos trabajar juntos, al contrario, todos tenemos que trabajar juntos, todos los sectores, como dije al principio, unidos detrás de lograr una ciudad mejor para vivir mejor. Entonces, la trayectoria a uno le da experiencia, le da conocimiento, por supuesto, significa una actitud personal, que es abrirse a las nuevas ideas. Aquel que se cierra a las nuevas ideas, evidentemente fracasa, porque las ideas van cambiando. Por supuesto, los valores sí tienen que mantenerse. Los valores son los pilares en los que uno se para poder encarar un proyecto, para poder imaginar los cambios en la ciudad, para abrirse a esas nuevas ideas, pero que no cambian los valores. Eso es central. Y uno encuentra una comunión de valores con mucha gente, que no tiene que ver con la política o que está en la política pero no son del mismo partido, del mismo sector donde estamos nosotros. De hecho, en nuestro grupo nosotros tenemos una amplitud total a todas las ideas partidarias e inclusive la mayoría de nuestros candidatos son independientes y la gran mayoría nunca ocupó un cargo público. Es la primera vez que va a participar de una elección. Y eso creo que es muy bueno. Eso es la realidad y la frescura de nuestra sociedad, y es abrirse a esos cambios, escuchar. Nosotros hemos hecho más de 300 reuniones en este tiempo que venimos trabajando. Y fundamentalmente, ¿qué hicimos? Fue escuchar. Escuchar las quejas, los reclamos, las demandas, pero fundamentalmente lo que pudimos es escuchar propuestas. Muchas veces quienes expresaban un reclamo también estaban dando al mismo tiempo la solución. Y eso se da dialogando. Y eso es algo central para nosotros, escuchar, dialogar, abrirse, participar en conjunto, en definitiva, tener las puertas abiertas. Gracias. No, gracias a vos. Osvaldo Fernández pasó por Living Electoral y hemos recorrido un poco su vida, sus sueños y hemos conocido la propuesta de Gualeguaychú 2023 dentro de la interna de Juntos por Entre Ríos.